Este año hay ganas en Heliópolis de ver al Real Betis Balompié, porque hay jugadores, porque hay entrenador, hay ganas de ver cómo actúa el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini en esta temporada 2020-2021. Toca hablar del Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini tras esa victoria al Alavés in extremis y toca hablar con Pedro González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Salva? Encantado de estar aquí por tu canal y además hoy que estamos en celebración los béticos por esa primera victoria en Mendizorroza. Bueno, es cierto que el Betis ganó al final con el agua al cuello, parecía que ganaba, no ganaba, pero además de hablar de este partido, que al final se llevó los 3 puntos, que al final es lo que cuenta, da igual en qué minuto sea, cómo juegue el equipo, si te llevan los 3 puntos luego te vas olvidando de cómo jugó el equipo o qué ocurrió, pero sí que vamos a centrarnos también, como estamos a principio de temporada, en cómo esperáis los béticos esta temporada, porque hay que empezar por el principio. Manuel Pellegrini ha llegado revolucionando, por así decir, toda la prensa, porque es un entrenador que tiene bastante experiencia en los banquillos, tanto en España como fuera de España. En España lo hemos visto en Villarreal, Real Madrid, Málaga, y ha tenido siempre un buen papel el entrenador chileno, y eso motiva, como no, a los béticos a principio de temporada que llegue un gran entrenador como Manuel Pellegrini. Ahora bien, yo no sé cómo lo viste tú, Pedro, pero en el partido contra el Alavés, que es cierto que es el primer partido, que la pretemporada ha sido más corta de lo habitual, siempre hemos visto una pretemporada más larga y este año, por lo que estamos viviendo, ha sido una temporada más corta, pero para todos los equipos, no solo para el Real Betis Balompié, parece que al Betis todavía le falta un poquito, ¿no? Vemos un equipo que es mejor que el de la temporada pasada, al menos desde mi punto de vista, pero que siguen premiando y reinando las individualidades, es decir, hablamos de Fekir, hablamos de Canales, hablamos de Emerson, pero el equipo en general como equipo parece que le falta todavía un poquito. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que también es normal porque al final es un trabajo de entrenador muy complejo, un equipo que estaba bastante verde, que la etapa de Rubi tenía muchísimas dificultades en salir de balón, a la hora de presionar, y yo creo que en esa faceta sí que ha mejorado, porque en pretemporada ya hemos visto un equipo que tenía más cualidades para salir desde atrás, que tenía más automatizados esos conceptos, y luego a la hora de presionar creo que también, porque el Betis de Rubi era un equipo que le costaba muchísimo tener que ir a la presión, que era muy desorganizado, muy poco coordinado, y en esa ocasión creo que ahí el Betis sí que ha mejorado mucho y que a la vez ayer, que era un equipo que intentó proponerle una salida desde atrás, le dificultó muchísimo la salida. Luego un ataque, es cierto lo que comentas, que le falta brillantez, que es un equipo que aún le falta un poco de dinamismo, que estuvo ayer muy espeso en 3 cuartos de campo, con un Joaquín que estuvo bastante mal ayer, y ahí creo que sí que falta un pelín de trabajo, porque Emerson, Fekir, Canales, muchísima calidad, pero a nivel de brillantez y de dinamismo, cuando faltan poquitos metros de campo para acercarse a portería, creo que el Betis aún es un equipo que a pesar de tener mucho talento, le sigue costando bastante. Me estás hablando de la plantilla, me dices que falta bastante, o sea, falta bastante, pero por el hecho de lo que estamos hablando, que es que ha sido una pretemporada muy corta y Pellegrini no ha tenido el tiempo de pulir y lo irá puliendo poco a poco, está claro. Pero sí que han llegado jugadores bastante importantes al Betis, altas bastante importantes como la de Bravo en portería, que ya fue titular ayer y además de qué manera debutó con el Real Betis Balompié, prácticamente salvándolo de lo que pudo ser el 1-0 del Alavés. También Montoya, que estuvo en el banquillo, también tenemos que tener en cuenta a Víctor Ruiz, han vuelto cedidos como Ruibal, que ya contó con minutos contra el Alavés, también ha vuelto Sanabria del Genoa, ha subido el chico que se llama Paul del segundo al primer equipo, es decir, que el mercado de fichajes, dentro de lo que cabe en este mercado tan extraño con el COVID, podríamos valorarlo más o menos bien, pero ¿tú crees que faltan todavía algunos fichajes para cerrar definitivamente esta plantilla? Y si me dices que sí, mójate y dime dónde, claro. Sí, sí, está muy claro que al final el Betis pasa por una situación económica muy delicada, porque el equipo tiene futbolistas de muchos salarios, fichas muy altas, y lo cierto es que el año pasado, quedando el 15º, no rindieron y el Betis no tiene ingresos como para poder acometer fichajes de una gran cuantía. Es por ahí por el que viene Antonio Cordón. Creo que el Betis este año opta más por invertir tanto en Cordón como en Pellegrini, que en jugadores, que intenta solucionar los problemas del equipo desde el banquillo y no con otros futbolistas. Y a nivel de incorporaciones, yo creo que ahora mismo el Betis necesita un lateral izquierdo, porque solamente tiene uno y además Alex Moreno a mí sí me sigue quedando bastante cortito. En otras posiciones, podríamos decir que igual le hace falta un extremo porque Tello ha hecho una pretemporada un poco cortita, ayer metió un gol, creo que se va a quedar sinceramente. Podemos hablar de que necesita un central, pero también tiene cuatro, y a unas malas creo que Pellegrini
puede hacerles trabajar bastante y quedarse con ellos, pero en el lateral izquierdo creo que sería insostenible estar una temporada entera con Alex Moreno y el recambio, entre comillas, de Montoya a pie cambiado. Hemos hablado además de altas, y no lo he comentado yo, se me ha olvidado, pero una alta entre comillas, porque ya estuvo la temporada pasada en el Betis, pero no contó con minutos por la lesión, es Juanmi, un jugador importante que puede aportar muchísimo al Real Betis Balompié este año. Veremos cómo lo explota Pellegrini, pero yo creo que va a ser un jugador que puede aportar mucho al Real Betis Balompié. Vimos sus mejores versiones en Real Sociedad y Málaga, y yo creo que si recupera este nivel puede ser un jugador estrella, un jugador top este año en el Real Betis Balompié. Pero hablando de delantera, que antes me lo has comentado, que el equipo en zona de 3/4 para arriba se veía un poquito espeso, que por cierto vimos también los cuatro de arriba se intercambiaban mucho la posición a la hora de presionar. Me pareció algo curioso, que normalmente no se ve mucho, pero oye, Pellegrini eso lo hizo bien también, cambiando los distintos roles, las distintas posiciones, para que la defensa no supiese por dónde me iban a presionar en ese sentido. Bien ahí Pellegrini, pero el que a mi parecer no estuvo bien la temporada pasada, y este primer partido tampoco lo vimos en su mejor nivel, es Borja Iglesias. ¿Qué pasa con el Panda, Pedro? La verdad es que es un tema muy delicado, porque al final analizar un delantero sin tener en cuenta sus goles, que evidentemente han sido nulos la temporada pasada, es muy complicado. Yo creo que en Mendizorroza vimos a un Betis jugando bastante más para el Panda, que intentó conectarle más, que de hecho creo que lo consiguió en algún momento del partido, conectar un poquito más con él. Lo cierto es que le está costando muchísimo. Ha perdido muchísimos duelos individuales, duelos en carrera, está fallando controles, está dando pocos balones de cara, y ahí el Betis creo que sí está sufriendo porque tiene un delantero que a día de hoy se está quedando bastante corto para lo que el Betis necesita. No podemos dar por muerto, evidentemente, a Borja Iglesias, tenemos que seguir confiando en él porque tampoco nos queda otra, porque el Betis evidentemente no puede vender a Borja Iglesias, aun teniendo a Loren Morón, que creo que acabará teniendo protagonismo a lo largo de la temporada, y Borja Iglesias creo que tenemos que tener paciencia porque no hay otra opción. O tenemos paciencia o tenemos paciencia. Es lo único que podemos decir, porque al final le tienen que salir las cosas, le tienen que acabar saliendo, porque el Betis no va a poder venderle, como ya comento, y es lo que te digo, que no queda otra opción que confiar en él. Yo siempre lo digo, que esto es todo, más en el delantero sobre todo, el fútbol también es mental, y en el delantero cuando metes 2-3 goles seguidos, lo hemos visto a lo mejor, una comparación, Álvaro Morata, lo hemos visto tiempo que no estaba nada enchufado, metía 2-3 goles, se enchufaba y tenía varias semanas muy buenas. Pues oye, Borja Iglesias yo creo que si mete eso, 2-3 goles, también puede enchufarse muy bien. Si no es lo que tú has comentado, es un hombre por el que se pagó bastante dinero, un hombre que es difícil de venderlo porque encima no está dando números actualmente, y está ahí en el banquillo, como bien has comentado tú, Loren Morón, también Toni Sanabria tras la vuelta de la cesión del Genoa. ¿Puede que llegase un fichaje, o tú crees que esa posición la damos por cerrada y con lo que tiene Manuel Pellegrini hay que trabajar e intentar sacar goles? E incluso Nabil Fekir también podría actuar en esa posición de delantero, no tan delantero centro, pero sí que un poquito más como falso 9. Yo, sinceramente, Salva, creo que esa posición está cerrada, porque te he comentado el tema de Borja Iglesias, Loren Morón, y además solamente va a jugar con un delantero, con un punta, porque después va a jugar con un media punta que sí que va a acompañar al delantero en fase defensiva, pero ya tiene a Borja Iglesias, tiene a Loren. Personalmente creo que Sanabria no va a jugar este año en el Betis. Veremos a ver qué acaba pasando, pero yo creo que no, porque tener tres delanteros para un solo puesto es demasiado, y Borja Iglesias y Loren yo diría que son los delanteros para este Betis y Manuel Pellegrini de momento 2020-2021. Ya el año que viene veremos qué sucede. Bueno, pues vamos a ir cerrando últimas pinceladas de este vídeo, que estamos aprendiendo y estamos conociendo cosas del Betis contigo, Pedro. Por cierto, Pedro, que tiene su canal del Betis, está ahora abajo por la descripción, también habrá salido por la pantalla ya para que vayáis a su canal, y si sois béticos probablemente lo conozcáis. Pero la pregunta ahora mismo que nos hacemos la gente que no seguimos tan de cerca al Betis, y que los béticos también os preguntaréis, ¿cómo se gestiona desde dentro de la afición el pensar que no entráis en Europa? ¿Es un fracaso no entrar en Europa desde el punto de vista bético, o puede darse esa situación? Yo sinceramente creo que es una pregunta muy complicada, porque dentro de la afición del Betis hay muchas personas que piensan una cosa, otras que piensan otra. Yo sinceramente, este año entrar en Europa, si el Betis no entra en Europa, creo que por circunstancias de la plantilla tampoco lo vería como un fracaso, que no quiere decir que debería de haber consecuencias. Yo creo que otro año más sin entrar en Europa, a nivel de directiva, a nivel de institución, con los jugadores que tiene el Betis,
sería un fracaso, pero si no entra, al final este mercado ha tenido muy poquito nivel económico para poder reformar la plantilla, el tema del COVID, haber quedado 15º, y no sé si tiene suficiente nivel a día de hoy la plantilla del Betis para poder entrar en Europa, o por lo menos para no considerar fracaso. Si entra, creo que es algo lógico, porque por jugadores evidentemente tiene mucha calidad, pero si no entra, al final tampoco había una reforma muy grande en la plantilla, y por ahí creo que habría argumentos, habría decisiones para ambos lados que podrían decir de ser un fracaso o no serlo. Aún así, es una cuestión muy complicada y un debate abierto en el beticismo. Lo que está claro es que el Betis no puede acabar como la temporada pasada, mirando casi, oye, que me pillan por la cola. Vamos a ver, yo lo decía en el vídeo del Celta, que el Celta yo creo que es un equipo que tiene que situarse en mitad de tabla con vistas a Europa. Como cuando vas a un hotel y compras ventana con vistas al mar, pues el Betis más de lo mismo. El Betis tiene que tener vistas a Europa, olvidarse de qué es lo que ocurre por detrás, y ya luego, si vemos que va bien la temporada, pues apretar e intentar meterte en Europa. Pero sin duda alguna, lo que ocurrió la temporada pasada sí que lo consideraríamos fracaso, eso está claro. Ahora, si vemos que el Betis queda octavo, queda noveno, a 2, 3, 4 puntos de Europa, ha estado peleando hasta la penúltima jornada, pues bueno, se le puede dar un pase a la plantilla, porque al fin y al cabo es lo que tú has comentado, es el primer año también de Pellegrini, un año de adaptación y un mercado de fichajes muy extraño a los que hemos vivido en años anteriores. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. No sé lo que opinan los béticos, no sé qué opináis la gente que a lo mejor sea neutral sobre este Real Betis Balompié, si os ilusiona, si no os ilusiona de cara a esta temporada 2020-2021. Yo voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, y como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!